hechiceras, nigrománticas, arpías, capaces de manipular la mente de los hombres y de comerse los niños, de hacer pociones y de lanzar maldiciones a pueblos enteros, servidoras del mismísimo Satanás. Ellas son las brujas. Vamos a situarnos en la prehistoria. Sí, he dicho prehistoria, concretamente en la Edad de Hierro. Es aproximadamente sobre esta época cuando podemos empezar a hablar de mitología celta. En ella no se habla de brujas, ya que la palabra no existía como tal, sino que se referían a mujeres muy sabias. Podían usar las plantas tanto para sanar como para envenenar, y siempre iban asociadas a los animales, a los elementos naturales e incluso a la adivinación. Ellas eran las únicas que podían tener contacto con la diosa creadora y protectora de la naturaleza mediante sus rituales. Eran al mismo tiempo curanderas y mediadoras entre el pueblo y los dioses. Y a pesar de que todo esto se difundía mediante tradición oral, a día de hoy conocemos algunos de los símbolos que iban asociados a ellas y que aún permanecen en el imaginario colectivo, como los nudos celtas y los pentáculos. Los celtas convivieron en el tiempo con la antigua Grecia, en cuya mitología encontramos a Circe, Hécate y Medea, tres mujeres asociadas a la hechicería que tenían conocimiento sobre plantas y medicina. Por si no os ubicáis, Circe es la que aparece en la Odisea y transforma a la mitad de la tripulación de Ulises en cerdos y toda esa movida. Pero vamos, lo que todas tenían en común tanto en la mitología celta como en la griega es que eran mujeres fuertes e inteligentes con conocimientos principalmente sobre herbología, la naturaleza y el entorno. Pero no podíamos tener la fiesta en paz que tuvieron que llegar los cristianos. Bueno, para empezar tenemos claro que al cristianismo eso de que las mujeres hagan cosas pues ya de base no les mola. Pero si encima esas cosas son tener conocimientos sobre las propiedades de las plantas para curar afecciones, eso ya sí que no. El cristianismo sentenció que todas las curanderas estaban asociadas con Satanás, ya que el poder creador y sanador de la naturaleza pertenecía únicamente a Dios. En fin, dieron un poco la turra con esto en la Biblia. Pero el caso es que pasan los años y la gente sigue con sus cosas. Algunas mujeres continúan dedicándose al estudio de las plantas medicinales y llegan a ser muy respetadas en sus pueblos ya que trataban a los enfermos. Pero claro, llegamos a la Edad Media y ¡pum! La Santa Inquisición. A ver, la Santa Inquisición no se creó para perseguir a las brujas. Resulta que en el sur de Francia aparecieron los cátaros, una serie de comunidades que según ellos vivían las verdaderas enseñanzas del Evangelio, pero al margen de la Iglesia oficial. Estos fueron considerados herejes, pero debido a la expansión que estaban teniendo, la Iglesia decidió crear en el 1184 la Inquisición para frenar esta herejía. Entonces, ¿qué pintan aquí las brujas? Bueno, la iglesia se puso a perseguir y a luchar contra los cátaros durante unos 150 años más o menos. A partir de entonces, su función básicamente era la de perseguir cualquier tipo de herejía. El punto clave llega con la invención de la imprenta, gracias a la cual se podían difundir todo tipo de historias mediante prensa escrita. Con documentos como el Malleus Maleficarum de 1486, escrito por dos frailes, se propagó un pánico irracional y paulatinamente comenzaron los juicios y las persecuciones. El máximo apogeo de la caza de brujas fue entre el 1560 y el 1690. Y esto que quede bien claro, siempre hemos asociado la caza de brujas a la Edad Media, pero esto no es cierto. Fue en la Edad Moderna, entre finales del siglo XVI y durante todo el siglo XVII. Supuestamente, cualquier persona podía ser acusada de brujería, pero da la casualidad de que la mujer se la consideraba que estaba más inclinada al pecado, más receptiva a la influencia del demonio y por lo tanto más proclive a convertirse en una bruja. No es que esté insinuando que en todo esto hay un componente misógino, no es una insinuación, es un hecho. Literalmente esto fue una persecución contra las mujeres inteligentes y libres que no quisieron adaptarse a los roles de género establecidos. La sabiduría de cientos de años sobre plantas ya no sería apreciada sino perseguida. Pero ojo, no contra todas las mujeres, no vayáis a pensar que se podía acusar de bruja a la hija de un rey. No. Básicamente era a mujeres viejas, a mujeres solteras y o a mujeres pobres. De hecho, la Inquisición tenía tanto trabajo persiguiendo herejes que decidieron delegar esta responsabilidad en los jurados populares, bastando así cualquier rumor o acusación sin fundamento para ir a la hoguera. Abramos la audiencia para acusaciones sin fundamento. ¡Yuhu!
Acuso a la señora de Flanders. ¿Alguien más habrá a quien podamos acusar? ¿Fue únicamente el extremismo y los intereses religiosos los responsables de esta persecución masiva? Pues no, el otro gran responsable de esta masacre fue, exacto, el capitalismo. Tras la epidemia de peste que había sufrido Europa llevándose por delante a millones de personas, esta crisis demográfica tenía que resolverse más pronto que tarde porque necesitaban mano de obra para seguir produciendo cosas. Por lo tanto, la familia era un elemento básico para volver a fortalecer al Estado. A cada persona se le enseña cuál debe ser su rol en la sociedad, y el de la mujer queda relegado al ámbito doméstico para cuidar del hogar y tener hijos. Controlando por completo a las mujeres, se aseguran no solo de engendrar nuevos cristianos, sino también nueva mano de obra y nuevos consumidores. Y a todas aquellas que no quisieran adaptarse al sistema y someterse o pusieran en peligro este nuevo orden, serían perseguidas y acusadas de brujas. Vamos, que o a parir o a la hoguera. Y diréis, ¿cómo llegó toda esta movida desde Europa hasta Salem? Pues hacia mediados del 1600, lo que a día de hoy conocemos como Estados Unidos, en ese momento eran colonias británicas. Recordemos que la independencia de Estados Unidos no fue hasta el siglo XVIII. Y aunque se produjo en distintos pueblos de esa misma zona, usando el poder de los juicios civiles, Salem fue el más conocido debido a la masividad de acusaciones y ejecuciones, al nivel de que los propios aldeanos usaban las denuncias para zanjar las movidas personales que tenían con sus vecinos. ¡Es la bruja! Estaba a punto de acusarla. ¡Están locos! ¿Yo qué voy a ser bruja? ¡Ah! Entonces explica por qué tu colada es más blanca que la mía. En total se estima que al menos 60.000 mujeres fueron asesinadas solo en Europa. Quiero destacar de nuevo que todo esto sucedió durante la Edad Moderna. O sea, en ese momento existían como dos realidades paralelas. Por un lado teníamos a Galileo, a Newton, Descartes, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vivaldi, Velázquez, y mientras esos señores estaban haciendo sus cosas en sus correspondientes disciplinas y pasando a la historia, paralelamente se estaba quemando y ahorcando a mujeres porque no querían quedarse en sus casas pariendo. Lógicamente, a lo largo de este proceso siempre hubo gente que estuvo en contra de estos juicios y estas torturas inhumanas, pero parece ser que su opinión pues no trascendió en exceso. Vamos, que nadie les hizo ni puto caso. Con el paso del tiempo esta práctica se detuvo, pero no penséis que fue así de golpe, porque la última condena por brujería no fue hasta finales del siglo XVIII, más concretamente en junio de 1782 en Suiza. Considerada como la última bruja de Europa, Anna Goldie, una mujer pobre que llevaba toda su vida trabajando de criada y de niñera, fue denunciada por su jefe, un doctor, acusada de brujería por poner enferma a una de las hijas del médico. Como estos juicios ya eran impopulares, Anna se salvó de ser quemada viva para ser solo torturada y decapitada, o sea que estupendo. La realidad al final pareció ser que el señor doctor y la criada eran amantes y pues claro, lo de las brujas todavía colaba para librarse de situaciones incómodas. Vale, ¿y qué pasa después? ¿En qué momento los artistas empiezan a pintar y escribir sobre las brujas? Aquí viene lo de la escoba y el gato negro. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Pues todo lo relacionado con las brujas y la iconografía en la cultura popular lo contaré en la segunda parte del vídeo.